La historia de la creación de los orcos en la galaxia del universo Warhammer 40,000 es una de las más fascinantes y complejas. Se sabe que los orcos fueron creados por los antiguos, una raza de seres muy avanzados que vivieron hace mucho tiempo en la galaxia. Los antiguos estaban obsesionados con la guerra y la creación de armas poderosas, y se dice que los orcos fueron creados para ser los soldados perfectos. La verdadera naturaleza de los orcos es difícil de comprender. Son una raza compleja y enigmática, con una historia rica y variada. Algunos creen que los orcos fueron creados como una especie de experimento genético, mientras que otros creen que fueron diseñados específicamente para luchar en guerras interminables. Lo que está claro es que los orcos son una raza muy antigua y han estado presentes en la galaxia desde hace mucho tiempo. Su historia se remonta a los tiempos en que la galaxia era joven y estaba poblada por innumerables civilizaciones antiguas. Los orcos se encontraban entre estas civilizaciones, pero a diferencia de muchas otras, sobrevivieron al paso del tiempo y continuaron evolucionando y desarrollándose. La creación de los orcos no fue un proceso sencillo, y se dice que los antiguos tardaron siglos en perfeccionar su diseño. Los orcos fueron diseñados para ser seres extremadamente resistentes y duraderos, capaces de sobrevivir en los entornos más hostiles. También fueron diseñados para ser muy fuertes y tener habilidades de regeneración extremadamente rápidas. Además de su fuerza y resistencia, los orcos también fueron diseñados para ser altamente adaptables. Pueden sobrevivir en cualquier entorno y pueden adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno. Esta adaptabilidad es una de las principales razones por las que los orcos han sobrevivido durante tanto tiempo, y han prosperado en la galaxia. Los orcos también tienen una capacidad única para comunicarse entre ellos. Esta comunicación se realiza mediante una especie de lenguaje de señas, que solo los orcos pueden entender. Además, los orcos tienen una gran capacidad para la improvisación y la creatividad, lo que les permite crear armas y artefactos increíblemente complejos y efectivos. Aunque los orcos fueron creados como una raza de soldados, su verdadero potencial se hizo evidente cuando comenzaron a luchar en guerras reales. Los orcos son una fuerza formidable en la batalla, capaces de enfrentarse a cualquier enemigo con una combinación de fuerza bruta, astucia y pura determinación. A lo largo de los siglos, los orcos han luchado en innumerables guerras y han adquirido una gran cantidad de conocimientos y experiencia en el campo de batalla. Esto los ha convertido en una fuerza impredecible y peligrosa que puede desencadenar el caos y la destrucción en cualquier lugar de la galaxia. La unificación de los orcos bajo el liderazgo de Gorguth Maguruk Traka, conocido como la Primera Gran Guerra, fue un evento importante en la historia de los orcos de la galaxia Warhammer 40,000. La Primera Gran Guerra se desató cuando los orcos, que habían estado luchando entre sí durante siglos, comenzaron a reunirse en grandes números bajo el mando de Gorguth. Su liderazgo fue tan efectivo que logró unir a tribus enteras de orcos en un solo ejército, algo que nadie había logrado hacer antes. Con este poderoso ejército a su disposición, Gorguth comenzó a conquistar mundos enteros, llevando a cabo una campaña de conquista en toda la galaxia. Los orcos, conocidos por su amor por la lucha y la batalla, encontraron en Gorguth un líder que compartía sus pasiones. Fue capaz de inspirar a las hordas orcas con su discurso y liderazgo en la batalla, lo que resultó en una unidad sin igual entre las tribus orcas. Con su liderazgo, los orcos comenzaron a consolidarse y a organizarse, lo que les permitió enfrentarse a enemigos mucho más poderosos de lo que habían enfrentado antes. Durante la Primera Gran Guerra, los orcos se enfrentaron a varias razas diferentes, incluidos los Eldars, los humanos y los necrones. Aunque los orcos no eran una raza tecnológicamente avanzada,
Su capacidad para construir armas y maquinaria improvisadas les permitió enfrentarse a enemigos que eran mucho más avanzados tecnológicamente. Los orcos también demostraron ser extremadamente resistentes en la batalla, lo que les permitió sobrevivir a heridas que habrían matado a otras razas. A medida que la Primera Gran Guerra continuaba, Gorguth se convirtió en una leyenda entre los orcos. Su habilidad como líder y guerrero fue admirada por toda la raza, y muchos orcos comenzaron a verlo como un verdadero dios de la guerra. A pesar de que la Primera Gran Guerra finalmente llegó a su fin, Gorguth continuaría liderando a los orcos en futuras guerras. En resumen, la Primera Gran Guerra fue un periodo de unificación para los orcos bajo el liderazgo de Gorguth Maguruk Traka. Con su habilidad como líder y guerrero, Gorguth logró unir a las tribus orcas y llevarlas a la victoria en la batalla contra varias razas diferentes. La Primera Gran Guerra sería un evento crucial en la historia de los orcos, y la figura legendaria de Gorguth continuaría siendo recordada y honrada por la raza en los siglos venideros. La historia de la guerra entre los orcos y el imperio de la humanidad es larga y sangrienta. Los orcos, como ya se ha mencionado, son una raza de criaturas salvajes y brutales que están obsesionados con la lucha y la destrucción. Siempre están buscando una buena pelea y no tienen miedo de enfrentarse a enemigos más grandes y poderosos. Y cuando se trata del imperio de la humanidad, los orcos encontraron un enemigo digno de su atención. Los primeros encuentros entre los orcos y el imperio de la humanidad se produjeron durante la Gran Cruzada, cuando el emperador de la humanidad y sus legiones Astartes estaban expandiendo el alcance del imperio por toda la galaxia. En esa época, los orcos no eran una amenaza importante para el imperio. Eran una raza dispersa y no organizada que causaba problemas ocasionales a las fuerzas imperiales. Sin embargo, eso cambió después de la herejía de Horus. Después de que Horus, el primarca traidor, intentara tomar el control del imperio y fue finalmente derrotado, el imperio se encontró en una situación precaria. Las legiones Astartes se dividieron y la galaxia estaba en un estado de caos y guerra civil. Fue en ese momento que los orcos comenzaron a aumentar su actividad en la galaxia. Sin una fuerza imperial organizada para hacerles frente, los orcos se apoderaron de planetas enteros y comenzaron a construir sus propios imperios. En poco tiempo, se convirtieron en una de las mayores amenazas del imperio. La primera gran guerra entre los orcos y el imperio fue la Guerra de Ullanor. Esta guerra fue librada por el imperio para detener la expansión de los orcos y para demostrar su poder después de la herejía de Horus. El emperador de la humanidad lideró personalmente a las fuerzas imperiales en la batalla, lo que demuestra la importancia que le daba a la guerra. La Guerra de Ullanor fue una gran victoria para el imperio. El emperador de la humanidad lideró a las legiones Astartes en la batalla y logró derrotar a los orcos. Esta victoria también fue importante porque estableció la supremacía del imperio sobre los orcos. Después de la Guerra de Ullanor, los orcos fueron expulsados de muchos planetas y se vieron obligados a retroceder. Sin embargo, esta victoria fue de corta duración. Los orcos nunca se rinden y nunca se dan por vencidos. Pronto, comenzaron a planear su venganza contra el imperio de la humanidad. La siguiente gran guerra entre los orcos y el imperio fue la Segunda Guerra de Armagedón. Esta guerra fue aún más devastadora que la Guerra de Ullanor. Los orcos, liderados por Ghazghkull Maguruk Traka, lanzaron un ataque masivo contra el mundo industrial de Armagedón. En la Segunda Guerra de Armagedón, los orcos utilizaron una nueva táctica, la invasión masiva. En lugar de atacar planetas individualmente, los orcos reunieron a sus fuerzas y lanzaron un ataque total contra un. La situación se agravó aún más con la llegada de los primarcas, seres superpoderosos y genéticamente modificados creados por el emperador para liderar las legiones del Astartes.
A pesar de la superioridad numérica de los Orcos, la llegada de los Primarcas y sus legiones de Space Marines resultó ser un factor decisivo en la lucha contra los Orcos. La Gran Cruzada del Emperador y la expansión del Imperio llevaron a una serie de enfrentamientos a gran escala con los Orcos, y aunque los marines espaciales a menudo se encontraban en una situación de desventaja numérica, sus habilidades y equipo mejorados les permitieron infligir bajas masivas a los Orcos y, a veces, incluso derrotarlos completamente. Sin embargo, incluso con la amenaza de los marines espaciales y el Imperio, los Orcos todavía se multiplicaban y se propagaban en toda la galaxia. Además, los Orcos eran conocidos por su habilidad para adaptarse y evolucionar, lo que los hacía aún más peligrosos. Con el tiempo, la amenaza orca se convirtió en un problema demasiado grande para el Imperio, y se formaron varias fuerzas especiales dedicadas a la erradicación de los Orcos, como los cazadores de cabezas y los marines espaciales de los puños imperiales. Sin embargo, la amenaza de los Orcos nunca desapareció por completo, y el Imperio siempre se mantuvo alerta ante la posibilidad de una nueva invasión orca. En resumen, el periodo de guerra con el Imperio fue un momento difícil y peligroso para los Orcos, y aunque tuvieron éxito en muchas batallas, finalmente fueron superados por la superioridad tecnológica y táctica del Imperio y sus marines espaciales. Sin embargo, la amenaza orca nunca desapareció por completo, y la galaxia siempre estuvo en peligro de una nueva invasión orca. El Gran Desgarramiento, también conocido como el Ciclo de las Tormentas, fue un evento catastrófico en la galaxia de Warhammer 40K que tuvo un impacto significativo en todas las facciones, incluyendo a los Orcos. Este periodo de tiempo está marcado por una enorme tormenta psíquica que dividió la galaxia en dos y causó una serie de eventos impredecibles y catastróficos. Antes del Gran Desgarramiento, los Orcos habían estado en una etapa de auge bajo el mando del profeta de la guerra Gazkulmaguruk Traka. Habían invadido el sistema de Armagedón, y habían luchado contra los Ángeles Sangrientos y otros capítulos de los marines espaciales, lo que les había permitido acumular un gran botín y una gran cantidad de esclavos. Sin embargo, cuando la tormenta psíquica del Gran Desgarramiento golpeó la galaxia, la Baag de Gazkul se vio interrumpida. La tormenta psíquica impidió que los Orcos se movieran por la galaxia y se reunieran en grandes grupos, lo que había sido su táctica anterior. En su lugar, se dividieron en grupos más pequeños, llevando a enfrentamientos internos y a luchas por el liderazgo. La inestabilidad resultante llevó a una disminución en la capacidad de los Orcos para llevar a cabo campañas a gran escala, lo que debilitó su capacidad de invadir mundos enteros. Además, la tormenta psíquica también causó mutaciones en muchos Orcos, lo que llevó a la creación de nuevas subespecies, como los Orcos salvajes y los Orcos psíquicos. Estas subespecies a menudo luchan entre sí con los Orcos normales, lo que resulta en una mayor fragmentación y falta de unidad en la sociedad orca. Otro efecto del Gran Desgarramiento en los Orcos fue el surgimiento de la amenaza de las incursiones de los tiránidos, que se habían expandido desde su hogar en el enjambre Leviatán y comenzaron a invadir y consumir mundos enteros en la galaxia. Esto ha llevado a que los Orcos se enfrenten a una nueva amenaza, que a menudo se superpone con las amenazas que ya existían. Después del gran rechazo, los Orcos se encontraron con nuevas oportunidades para la guerra y la conquista. La disrupción del tejido de la realidad permitió que sus Baag se expandieran aún más rápidamente, lo que provocó una serie de invasiones masivas en toda la galaxia. Estas invasiones a menudo se encuentran con resistencia de los defensores de los mundos atacados, incluidos los capítulos de marines espaciales, los guardias imperiales y otras fuerzas de la humanidad. Una de las mayores amenazas que enfrentan los Orcos es el Imperium de la humanidad, que ha sido el principal objetivo de las invasiones de los Orcos durante milenios.
Los orcos ven al Imperio como una fuente interminable de diversión y combate, y atacan sin descanso sus mundos y sistemas estelares. El Imperio ha respondido a la amenaza orca con una combinación de fuerza militar y purga psíquica. Los Caballeros Grises, una orden de marines espaciales que se especializan en combatir las amenazas psíquicas, han llevado a cabo numerosas incursiones en la madrepatria orca de Armageddon y otros mundos. También se han librado grandes batallas en los sistemas estelares de Octarius y Charadon, donde los orcos se han enfrentado a una coalición de fuerzas del Imperio, incluidos los marines espaciales, los titanes y los custodios. Además de las fuerzas del Imperio, los orcos también se enfrentan a una amplia variedad de enemigos de la galaxia. La raza alienígena de los Teao ha librado varias guerras contra los orcos en su intento de expandir su dominio. Los Eldars oscuros también se han encontrado con los orcos en el campo de batalla, a menudo cazando grupos de orcos para sus propios fines retorcidos. Incluso las fuerzas del caos se han enfrentado a los orcos, a menudo empleándolos como fuerzas auxiliares en sus guerras contra el Imperio. A pesar de los muchos enemigos que enfrentan, los orcos siguen siendo una fuerza a tener en cuenta en la galaxia de Warhammer 40,000. Su deseo de guerra y combate sigue siendo insaciable, y su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a nuevas amenazas los hace particularmente peligrosos. Los imperiales y otros enemigos de los orcos deben permanecer vigilantes y preparados para enfrentarla amenaza constante de una invasión orca, o arriesgarse a la completa destrucción de sus mundos y sistemas estelares.